las dudas que me haya quedado alguien en, no sé, en correo no deseado, pero los que corregí, todos se sacaron la nota máxima. Así que bueno, bien. Em, bueno, hoy vamos a empezar a dar lo que es el receptor. Acuérdense que en SPI veníamos hablando de la radiología convencional, que era la radiología vieja. Habíamos dado el cuarto oscuro o cámara oscura, habíamos dado la procesadora automática, que todo eso era para la radiología vieja, que la diferencia que tenía con la digital es el receptor de imagen, que lo que se hacía era revelar la imagen después, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hoy por hoy tenemos receptores digitales, algunos con que necesitan una computadora, o sea, un CR para procesar la imagen, y otros que son digitales directos. Antes, en la época de la radiología convencional, existía el par que se llama película pantalla. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que está adentro del chasis de metal. La película es lo que nosotros revelamos con los líquidos, con el líquido revelador, con el líquido fijador y el agua, todo el proceso que se hace adentro del cuarto oscuro. Y la pantalla es algo que está adherido a la película, que lo que ayuda es a utilizar menos cantidad de dosis para formar la imagen. Es como que aumenta la radiación que recibe esa pantalla y genera como más intensidad de la señal que recibe y se la deposita a la película, sin necesidad de utilizar más dosis. ¿Tá? Eso es la pantalla. Es como para hacer más eficiente los rayos X que recibe. La película es donde queda plasmado la imagen, que después se va a revelar en el cuarto oscuro, que puede hacerse de forma manual o en la procesadora automática que dimos el otro día, que es mucho más fácil. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, no veo nada, la verdad, de lo que dice acá, pero la película está formada por dos cosas, que la película es donde queda plasmada la imagen. Tenemos la emulsión fotográfica, que es lo sensible, que es lo realmente importante, porque después lo otro es la base sólida que le da soporte a la película. La emulsión fotográfica es lo que realmente importa, que ahí es donde se va a formar la imagen y va a pasar el proceso químico. Es una emulsión sensible a la radiación, a los rayos X o a la luz también. Acuérdense que estas películas no pueden ver la luz directamente porque se van a velar. Y esta emulsión fotográfica, que es sensible a la radiación, va a estar adherida a la base dura, digamos, de la película para que no se rompa esta emulsión. Eh, Mayormente esta emulsión fotográfica va a tener dos cosas. Gelatina, como cualquier gelatina, vieron la que comemos, sin gusto, y cristales de hialuro de plata que se llaman así. Estos cristales es donde se va a formar realmente la imagen radiográfica, ¿tá? Pero la emulsión está formada por cristales de hialuro de plata, que es un compuesto, que en realidad son varios compuestos que forman ese cristal de hialuro de plata. Y después la gelatina, que es lo que le da soporte a esos compuestos. La gelatina solo sirve como para formar esa capa y que no queden los cristales de plata ahí bollando ni que se muevan, para que queden como
en su lugar, ¿está? El soporte rígido es para darle protección a esa emulsión. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, entonces, receptor, estamos hablando de receptor de película pantalla par película pantalla, es radiología convencional. ¿De qué estaba compuesto la película? Bueno, de la emulsión, que tenía los cristales de hialuro de plata con la gelatina, y después tenía una parte, un soporte, que es la parte dura de la película, ¿está? Entonces, acá tenemos varias. ¿Qué pasa? En el momento que se usaba este tipo de receptores de radiología convencional, habían de varios tipos. Podía haber, por ejemplo, uno que tenga una capa de protección, otra de emulsión y otra de soporte. Después podía pasar que un receptor tuviera dos pantallas, o sea, ese receptor iba a ser súper eficiente, va a ser mucho más rápido porque no va a precisar tanta radiación para formar esa imagen. Y también podía ser que tenga dos emulsiones, un soporte y una protección. ¿Ah? Depende del fabricante, depende el servicio, iban a comprar una u otra, ¿tá? Este, bueno, ¿de qué están hechos los hialuros de plata? Perdonen que no se vean, no se ve bien la diapo, pero después se las paso mejor, ¿tá? Porque no sé por qué quedó así acá. Yo la veía mucho mejor. A ver si la puedo arreglar. Deme un minuto. ¿Me escuchan bien? ¿Se viene entendiendo? Bien. Bueno, no puedo, ¿está? Después la paso bien. ¿Qué pasa con la emulsión fotográfica? Bueno, acuérdense que está compuesta por la gelatina y por estos cristales de plata, que en realidad estos cristales se llaman hialuros de plata, que son como la combinación de varios elementos. Entre ellos son el cloro, el yodo y el bromo, ¿tá? La plata es el que está como en mayor cantidad. ¿Qué pasa cuando estos cuatro compuestos se mezclan? Bueno, van a formar el cristal de hialuro de plata, que ahí es donde realmente se va a formar la imagen fotográfica o radiográfica. Bueno, entonces, cada marca de película, que poner está Fuji, está Carestrin, está FGA, hay un montón de marcas, van a formar su propia fórmula de qué cantidad de plata, qué cantidad de yodo, qué cantidad de cloro. Lo que sí, cada compuesto le va a dar una característica de esa película. Por ejemplo, que tenga más hialuros de plata significa que va a ser más sensible, o sea que esa película va a ser más rápida. No quiere decir que tenga mejor definición. Mientras la película sea más rápida, va a ser de peor calidad. La película es más lenta, o sea, es menos eficiente, va a ser de mejor calidad. ¿Está? Igualmente, el compuesto principal, acuérdense que es la plata de esos cristales que están adentro de la gelatina de la película, que estamos hablando de radiología convencional, que es la radiología que se revela. Les hago así como un pantallazo de todo de nuevo para que, por si no están entendiendo. ¿Se viene entendiendo o más o menos? Ah, bueno. Entonces, el cloro tiene tiempos de revelados bajos y una sensibilidad baja. ¿Ah?
Pero si ustedes le agregan a mucho compuesto de cloro un poco de plata, bueno, ahí como que lo arreglan. Eso es ¿qué cantidad de cloro, qué cantidad de yodo o qué cantidad de bromo? Eso va a depender de la marca entonces y qué tipo de película quieran hacer. Entonces, después también es como un secreto de cada empresa cuánto le ponen de cada cosa y bueno, lo que sí, de eso depende qué tan eficiente o qué tanta definición tenga esa película. ¿Tá? Durante el proceso de la fabricación de lo que es la emulsión fotográfica, se necesita que se ponga los cristales de plata y después por encima le van a colocar esta gelatina que así los deja fijos, ¿tá? También se le va a poner un poco de sulfuro de plata para que estos cristales que ya se formaron con todos esos compuestos que dije recién, maduren, porque están como muy chiquitos. Entonces no sirven para formar la imagen. Entonces al agregarle sulfuro de plata, estos cristales van a como madurar. Si no, no tienen casi sensibilidad. Es todo un proceso la fabricación de las películas. Bueno, acá dice lo que dije recién, que en realidad las concentraciones de cada cosa son un secreto de cada empresa, que no lo van a decir. Y bueno, esto es lo de la sensibilidad. Entonces, en la emulsión fotográfica van a estar estos pequeños cristales que se llaman hialuros de plata, que en realidad están compuestos por yodo, por cloro, por bromuro, por plata, pero están como chiquitos. Entonces, al estar chiquitos, están como sin madurar, se le agrega este sulfuro de plata que lo que hace es hacerlos madurar y ahí sí sirven para después que en la película para que formen la imagen. Bueno, esa es la gelatina. Bueno, acá tienen una foto de lo que son las gelatinas y estos hialuros de plata. Miren, acá sería el grano grueso en la gelatina y esto es el fino. Pero es algo. Perdón. Gracias. No me dio ni para poner silencio. Pero es algo así. O quedan grandes o quedan chiquitos. Cuando son chiquitos, puede ser que igual estén madurados, porque ¿qué pasa con estos granos? Que pueden ser grandes o chiquitos, pero cuando son chiquitos, 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 es que no están madurados. Después pueden ser que sean pequeños, pero pueden ser a propósito que ese grano sea pequeño y que sea porque tiene mejor definición esa película, ¿está? Eh, bueno, después hay un tema con el tamaño del grano de plata, de los hialuros de plata, que cuando son muy chiquitos no sirven, pero cuando son chicos tienen mejor definición, cuando son grandes, peor definición, pero son más rápidos. ¿Qué significa que sea más rápida? Que con menos cantidad de dosis van a llegar a la imagen deseada que otras películas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran o de la prioridad que tengan, van a elegir una u otra. Si quieren mejor definición, van a elegir la de grano chico. Si quieren que la placa salga más rápido y con menos cantidad de dosis, van a elegir la de grano grande. Bueno, para un poquito, que sigo. Después, la gelatina que se usa en la película es como la gelatina que comemos, que es de origen vacuno, que en realidad está formado creo que por huesos
y cartílagos de animales. Y bueno, es como un líquido gelatinoso que después queda todo duro y deja todo en su lugar. O sea, queda consistente y ustedes, o sea, van a poder elegir qué espesor de gelatina también, porque eso también importa, no solo importa el tamaño del grano de hialuro de plata, sino que también importa el espesor de la gelatina, qué tan grueso o más fino sea ese espesor, porque también de eso va a depender la velocidad de la película y la definición. ¿Qué se imaginan? Que si es mucho espesor, ¿es más rápido o más lento esa película? Acuérdense en que los granos más grandes son más rápidos, pero menos definición. Entonces, si hablamos del espesor de la gelatina, si hay mayor espesor, ¿qué significará? ¿Que es más lento o más rápido? Sí, pero menos definición. O sea, va a definir la velocidad que sea más rápido, pero la resolución de imagen va a ser menor. Ahí al costado dice que el espesor de la gelatina, obviamente que tiene también, no es solo gelatina, va a tener también los cristales, es un factor importante para determinar la velocidad y la sensibilidad de la película. Y también la resolución de imagen que viene de la mano con la definición. ¿Tá? Entonces, de esas cosas va a depender que esa película sea o más rápida o más eficiente o que tenga mejor calidad de imagen. ¿De qué depende? Bueno, del espesor de la gelatina y del tamaño de los hialuros de plata, que dependiendo si son más chicos o más grandes, van a definir eso. Bueno, la gelatina tiene un proceso de fabricación y tiene varios requisitos, ¿está? Se tiene que cumplir porque si no después la película no sirve para nada. Primero, tiene que ser transparente la gelatina. Eh, ¿Para qué? Para que traspase la luz, y llegue a las pantallas también. Acuérdense que el receptor de imagen de radiología convencional estaba compuesto por la película, la pantalla, que ayudaba a que sea más eficiente, y el soporte rígido. Entonces, ¿por qué tiene que ser transparente la gelatina de la película? Porque así traspasa la luz y llega también a las pantallas, ¿está? O sea, para que llegue sin dificultad. La gelatina tiene que ser permeable. ¿Para qué? Para que después, en el proceso de revelado o, sí, en el proceso que hacen después en el cuarto oscuro, el líquido revelador y el líquido fijador puedan llegar a estos compuestos, estos granos de plata, para formar la imagen y si la gelatina no es permeable, nunca van a formar la imagen y esa película no se va a poder revelar, ¿tá? Después, ¿qué más? El soporte. Esta gelatina no puede ser muy líquida, tiene que dar soporte, que es lo que realmente importa, que tiene que dejar quietos esos granos de plata, ¿tá? Eso es lo que realmente da la gelatina en sí. Y además, tiene que ser pareja o uniforme, no puede ser asimétrica, tiene que ser toda parejita, este, porque obviamente si no, queda mal. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, en el proceso de fabricación de lo que es la película, se obtiene la gelatina, obviamente que
ya está prepronta, es de origen vacuno. Primero es líquido y ahí cuando la gelatina es líquida se le va a poner todos estos compuestos que forman el hialuro de plata, este, pero todavía están como chiquititos, no han madurado, ¿tá? O sea que no son adecuados para utilizarlos con rayos X. Entonces, una vez que se ponen en la gelatina líquida, que están chiquitos, estos compuestos, se va a hacer el proceso de maduración. ¿Para qué? Para aumentar el tamaño de esos granos y que queden prontos para utilizarse. Si no, no son aptos para utilizarse. Entonces, se le va a añadir otros compuestos de la plata y del bromo para que estos granos maduren y queden en el tamaño que tienen que quedar. Eh, entonces ahí pasa eso. Después, ¿qué pasa en este proceso de maduración? Que es como la parte más importante porque en este proceso va a cambiar el tamaño del grano y también va a cambiar el tamaño del espesor de la gelatina. Entonces, en este proceso es cuando se le da las características a esa película de que sea o más rápida, o sea, su velocidad, o su sensibilidad de qué tan eficiente sea o que tenga mayor o menor definición. Entonces, en este proceso de maduración, se va a aumentar el tamaño del grano de plata hasta el punto en el que se considera adecuado y se le quiera dar a esa película. Bueno, ¿cómo se finaliza el proceso de fabricación de esta película? Se va a enfriar la gelatina y ahí ya va a secar y quedan en el tamaño que quisieron dejarlo y ya queda pronta para añadirla al soporte rígido, que es lo que le da protección. Entonces, el tamaño de los granos de plata o de los cristales de plata va a determinar la velocidad de esa película, la sensibilidad o la rapidez de esa película radiográfica. ¿Ah? Eh, ¿Qué pasa con la calidad de imagen? También va a depender del tamaño de estos cristales. Cuanto mayor sea el tamaño, mayor va a ser la sensibilidad, va a ser más rápido, pero peor va a ser la resolución o la calidad de imagen. Y cuanto menor, ¿qué va a pasar? Claro. O sea que van a ser menos sensibles, o sea que se va a necesitar más cantidad de dosis para formar la imagen, van a ser más lentas en formar la imagen y además lo más importante que van a tener es que van a ser mejor de calidad de imagen. Entonces, una es más rápida y más eficiente, pero de calidad de imagen es más fea. Y la otra va a ser más lenta, menos eficiente, pero va a tener mejor definición que la otra. ¿Se entiende eso? Según el tamaño del grano ese que se forma, va a tener las características de la película. Mientras más grande, más rápida, más eficiente, pero se va a ver peor. Y mientras más chico, más lindo, sí, pero va a ser más lenta y se va a necesitar más dosis para formar la imagen. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron?
¿sí? Bueno. También en el proceso de fabricación lo que se va a agregar a la gelatina son unos compuestos que son bactericidas y fungicidas. ¿Qué hacen estos dos compuestos? Van a evitar que a la gelatina le salgan bacterias y hongos, ¿tá? También se le va a poner algunos como un producto que es humectante para que la gelatina no se requiebre y también facilita a la hora de revelar esa película que entren los líquidos, el fijador y el revelador. Un producto plastificado también se le agrega para evitar de que sea muy, como es, que la gelatina no sea tan frágil y también se le coloca un producto antivelo que se llama, que es para que no se vele tan rápido, que cuando reciba luz automáticamente no se vele, ¿está? Bueno, la última parte de la fabricación de la película es cuando se pone arriba de la base rígida, que primero entre la base rígida y la gelatina va a ir como un pegamento, ¿tá? Para que quede ahí tiesa la gelatina y no se mueva. Se tiene que enfriar y solidificar, o sea, que quede dura, ¿tá? Y además arriba se le va a poner una capa protectora para que con los roces o si la arañan no se rompa, ¿tá? A ver si les puedo mostrar la foto. Mm, acá dice lo del plastificado. Bueno, acá tienen cómo está formada una película real. Tienen la primera, miren la de la izquierda, la primera capa es de protección. Después, la emulsión sería donde está la gelatina, ¿tá? Con los granos. Después tenemos el sustrato, que es el pegamento, y el poliéster, que en realidad es una capa solo rígida, ¿tá? El sustrato es el pegamento, la emulsión y la capa de protección. ¿Qué pasa? En algunas películas solo hay una capa de gelatina, no tiene por qué tener dos capas de gelatina, ¿tá? Estas capas pueden ser más gruesas o más finas, pero también lo mismo, mientras más fino, es lo mismo que el grano sea chico, ¿tá? Va a tener las mismas características. Y bueno, siempre va a tener capas de protección o capas rígidas para que sostengan bien la gelatina. Bueno, la base rígida lo que hace es solo darle rigidez, no es tan flexible, lo que sí es resistente, va a conservar el tamaño y la forma de la gelatina que está arriba o abajo y tiene que ser transparente y de poliéster. Las películas son así, vienen todas así o venían así para cambiar. Vienen ahí, esas son películas vírgenes de diferentes marcas, diferentes tamaños, porque depende del chasis, y están ahí adentro. Eh, bueno, las características más importantes que van a tener cada película se van a formar en la fabricación, más que nada de la gelatina, de la emulsión, que es donde están los granos de plata o los cristales de hialuro de plata, y además en el proceso de fabricación le van a dar el tamaño a esos granos y también el espesor de esa gelatina. Que de eso va a depender la sensibilidad que tenga la película, la resolución y el contraste, ¿está? Además, qué tan eficiente sea y qué tan rápida. Entonces, ¿de qué van a depender todas estas cosas? Van a depender del tamaño del grano, del cristal de halogenuro
y el grosor o el espesor de esta gelatina. ¿Tá? De eso va a depender qué tan rápida, qué tan eficiente y qué tanta calidad de imagen tenga. ¿Qué pasa cuando el tamaño es grande? ¿Qué pasa? ¿Alguien entendió? Mientras más grande sea el grano, muy bien. Mientras más grande va a ser más veloz, más sensible, sí, menos calidad de imagen. Pero va a precisar menos dosis de radiación para formar una imagen, ¿está? Eh, y bueno, lo contrario cuando el grano es chico, ¿está? Lo contrario. A ver si tengo acá esto. Entonces, si miran la fotito de la izquierda, dice grano grueso es más sensible, más veloz, más rápido, menor resolución, más borrosidad intrínseca, que eso tiene que ver con también con la calidad de imagen. Tiene menos borrosidad por movimiento. ¿Por qué? Porque como es más rápida, el paciente es más probable que se mueva menos, porque como va a ser más rápida, bueno, va a tener mayor contraste físico, pero menor contraste radiológico, pero va a usar menos dosis al paciente. Si el grano es chico, va a ser menos sensible, menos veloz, menos rápido, pero va a tener mejor calidad de imagen, o sea, mejor resolución. Va a haber menor borrosidad intrínseca, pero mayor borrosidad por movimiento, porque como va a ser más lenta, es más probable que se mueva. Menos contraste físico, más contraste radiológico y más dosis al paciente. Lo mismo con la emulsión, con el espesor de la gelatina, ¿tá? Mientras más gruesa, ya sabemos la característica, es como el grano grueso, y emulsión fina, lo mismo que el grano fino de plata. ¿Se entendió? Perfecto. Sacábamos bien. Bueno, después existen varios tipos de películas según qué sensibilidad cromática tengan. Están las monocromáticas, las ortocromáticas y las pancromáticas, ¿está? Dependiendo la longitud de onda que agarren, van a ser unas u otras. Por lo general, las que se usan son las ortocromáticas o las monocromáticas. Las pancromáticas no las uso. ¿Tá? Dependiendo la longitud de onda que sea sensible, van a ser unas u otras. Acá en Uruguay se usaban las que eran sensibles a la luz verde o a la luz azul, ¿tá? Que son longitudes de ondas que se sitúan entre los 500 y los 600. ¿Tá? Las verdes, que se llamaban de tierras raras, no sé por qué se llamaban así, eran mucho más rápidas que las azules, ¿tá? O sea, ¿qué podía pasar con esas películas? Que tuvieran o el grano o la emulsión de mayor espesor, ¿verdad? Bueno, eran sensibles a la luz verde o al azul, ¿tá? Y esa longitud de onda se situaba entre los 500 y 600. Esto no me interesa mucho que se acuerden, ¿eh? Ven que acá, o sea, no me interesa que esto, es solo para nombrarlo. Miren, porque no quiero que se aprendan esto de los colores que marea un montón, pero para que lo vean. Miren las fotos de la izquierda, no sé si la ven porque no, esta. ¿La ven ahí? Que hay como un prisma. Bueno, el azul está entre los 450 y el verde entre los 500 y 570. Eso era lo que acá en Uruguay se utilizaba, las películas que se utilizaban, con esa longitud de onda.
entre los 500 y los 600. Eran las películas que acá llegaban, no había mucha cosa, la verdad. Pero bueno, por lo general elegían o películas más rápidas o películas más lentas. Las lentas eran las azules y las rápidas eran las verdes. Según también la emulsión, si era más con mayor espesor o si el grano era más chico o más rápido. Bueno, ¿qué sucede? Que también existían películas que tengan o doble emulsión o simple emulsión. ¿Qué se imaginan que puede llegar a pasar? ¿Cuáles son más rápidas, las de emulsión doble o las de emulsión simple? La doble es como que aumenta el espesor, ¿entendés? Es como que aumenta el doble el espesor. Entonces, en realidad es como que el grano sea más grande, como que el espesor sea mucho más grande. Entonces va a ser, si bien va a ser más rápida, sí, va a ser más eficiente, pero la definición va a estar mal. La emulsión simple es como que el grano sea más chico y el espesor sea más chico, porque es una capa sola. Bueno, esto es más de lo mismo. Bueno, ¿qué sucede? Hay una capa también en el chasis que se llama capa anti-halo. Es para evitar un fenómeno o un artefacto que se forma con las pantallas. Acuérdense que las pantallas lo que hacen es hacer más eficiente la cantidad de rayos X que llegan al receptor, entonces como que los intensifica. Bueno, al hacer eso a veces sucede que se formaban unos artefactos. Entonces, se va a poner una capa de anti-halo que se llama, que lo que hace es disminuir ese artefacto indeseable, y bueno, mejora la calidad de imagen. Acá estaría situada la capa anti-halo, estaría la capa de anti-halo, el poliéster, el sustrato que es el pegamento, y la gelatina, y arriba de la gelatina tiene una capa de protección. Entonces, con esta capa no sucede el artefacto que quedaba por las pantallas, que era como un artefacto, es como algo no deseado en la imagen. Bueno, y esto lo vamos a dar la clase que viene. El artefacto es como, ¿vieron cuando sacan una foto y sale una mancha? Bueno, es una mancha que no tendría que estar ahí, que, bueno, dependiendo del estudio que ustedes estén haciendo o el equipo que estén utilizando, ya hay piques para disminuir los artefactos que pasan comúnmente. En las películas sucede por las pantallas. Las pantallas son necesarias para ayudar a formar la imagen, pero producen algunos artefactos, algunas manchas. Entonces, con esta capa anti-halo se disminuyen y casi ni se ven. Entonces, ¿cuál es el mayor compuesto que está en la gelatina para formar la imagen radiográfica? ¿Se acuerdan? La plata. La plata es el compuesto que está mayormente en la gelatina. Después está el yodo, el bromo y eso, pero es en menor cantidad. La plata es el compuesto que, imagínense, salen los rayos X del tubo, atraviesan el paciente y después llegan a la película. ¿Qué es lo que hace el rayo X? Es quemar
esos cristales de plata. Los quema y los deja negros. ¿Cómo se forma la imagen? Bueno, una vez que atraviesan el paciente, esos rayos X llegan con menor cantidad como de dosis a esa película. Y ahí forman la imagen en esos cristales que en realidad el paciente está encima. ¿Se entiende? Los cristales que quedan negros, o sea, radiolúcidos, son los que están totalmente quemados por los rayos X. ¿Se entiende? Lo otro, en realidad, primero el rayo X pasó por el paciente y después llegó a la película. Y ahí formó la imagen. Por eso que se traducen más claros, más blancos. Y el aire por eso es negro, porque en realidad no tiene barrera los rayos X. ¿Se entiende o más o menos? Claro. Bueno, el compuesto que está mayormente en la gelatina es la plata. Si ese compuesto, que es la plata, después se forma con esos cristales de plata y haluro de plata, que son bromo, yodo, cloro, plata, según el fabricante va a tener más de uno o de otro. Mientras más chico sea, ¿qué va a tener de mejor? ¿Qué característica va a tener cuando es chico el grano de plata? Va a tener mejor calidad. Y mientras más grande sea, ¿qué va a tener de característica buena? Va a ser más rápido. ¿Todos entendieron eso? Sí. Es bastante fácil. Igual la clase que viene que vamos a dar pantalla intensificadora, que es lo otro que tiene en el chasis, lo volvemos a repasar. ¿Está? Bueno, ahora nos vemos el martes porque este jueves es feriado. Eh, bueno, yo pensaba este jueves darle las pautas del parcial de radioprotección. Pero bueno, el martes que viene les doy las pautas del parcial del trabajo en grupo de SPI. Ya tienen todos 10 puntos. Mm, preferiría que hagan grupos de A2 y no de A3, eso sí, a menos que alguien, bueno, lo vemos, puede haber excepciones. Y después para el otro jueves le doy las pautas del de radioprotección. ¿Está? Eh, Nos vemos la semana que viene. Sí, buen fin de... Que pase bien.